El precio de volver. Capítulo 1. El olor del invierno. Dicen que cuando vuelves a un lugar que te rompió, respiras distinto. Yo lo sentí apenas bajé del tren. La brisa de la estación todavía arrastraba ese olor a glicinas y carbón mojado que me daban náuseas de niña. Ese hedor amargo del invierno antiguo. El mismo que se colaba por las rendijas de la casa cuando mi madre lloraba en la cocina, con las manos manchadas de jengibre y culpa. Habían pasado 12 años. 12 años sin cruzar esta ciudad oxidada por los secretos. Y ahora volvía. No por voluntad. No por reconciliación. Volvía porque mi abuela había muerto. La misma mujer que me cantaba en susurros, que me tejía bufandas que no abrigué nunca. La misma que se quedó callada cuando me echaron de esta casa como a una intrusa. La que dejó que me arrancaran la voz sin alzar la suya. Su funeral sería al amanecer. Y yo, la nieta proscrita, tenía un lugar reservado en primera fila. No por devoción. Por cierre. Por memoria. Por justicia. Capítulo 2. Las miradas que cortan. No hicieron falta palabras. Desde el primer paso en el vestíbulo del templo, las miradas me envolvieron como cuchillas envainadas en incienso. Tía Yulan fue la primera en girar. Su expresión era una porcelana perfecta, sin grietas. Ni una emoción, ni una lágrima fuera de lugar. A su lado, Li Wei sonreía con una frialdad tan estudiada que dolía más que el luto. Llegaste, dijo mi tía, sin abrazo ni reproche. Y no me perdería el final de algo que empezó conmigo, respondí. Li Wei se limitó a inclinar la cabeza, esa forma elegante de ignorarme sin parecer vulgar. Iba vestida como una viuda feliz. Negro ceñido. Perlas falsas. Labios rojos. Y colgada del brazo, él. Jian. Mi primer amor. Mi único amor. El que prometió esperarme. El que no movió un solo dedo cuando me desterraron. Estaba más alto. Más duro en la mirada. Pero sus ojos todavía temblaban cuando se encontraron con los míos. No lo saludé. No por orgullo. Sino porque no reconocía al hombre que se escondía detrás de ese traje caro y la mirada perdida. Capítulo 3. La casa que me negó. La casa olía a alcanfor, madera vieja y silencio sucio. Cada paso resonaba como una acusación. La escalera rechinaba igual que antes, como si supiera que no debía estar allí. Mi habitación, intacta. Como si hubieran congelado el tiempo esperando que la muerte diera permiso para que volviera. Sobre la cama, una caja. Sin moño. Sin nota. Dentro, una bufanda a medio tejer. Y un sobre, amarillo por los años. Era la letra de mi abuela. Temblorosa. Íntima. Para cuando decidas regresar. Las palabras me quemaron los dedos. No las leí. Aún no. Porque el dolor necesita aire. Y yo apenas podía respirar. Capítulo 4. El veneno de las flores. El jardín seguía allí. Dormido. Roto. Silencioso. Las camelias se habían marchitado, como si supieran que su cuidadora ya no volvería a tocarlas. Mi abuela pasaba horas entre ellas. Decía que cada flor tenía un alma distinta. No todas las flores nacen para adornar, me susurraba mientras podaba. Algunas florecen para resistir. Yo solía esconderme allí cuando era niña. Cuando los gritos crecían en las paredes. Cuando mi madre discutía con mi tía y la palabra vergüenza flotaba como incienso en la mesa. Tú nunca debiste nacer, le dijo una vez Yulan a mi madre, sin saber que yo la escuchaba. Y cuando mi madre murió. Me arrojaron a la calle como quien barre el polvo que recuerda demasiado. Ahora estaba de regreso. Pero no para florecer. Volvía para arrancar las raíces enfermas. Una por una. Capítulo 5. Jian y el silencio. El sonido de su voz fue como una sombra detrás del corazón. Mei. No me giré de inmediato. Quería que sintiera el peso de haber esperado demasiado para hablarme. Y no pensé que volverías, dijo,
caminando junto a mí por el corredor de piedra. Y no lo hice por ti, respondí sin mirarlo. Hubo un silencio tenso. De esos que huelen a ceniza. Las cosas fueron difíciles. Tu tía, comenzó. Oh no, Jian. Tú fuiste fácil. Eso fue lo difícil. Se detuvo. Respiró hondo. Li Wei no es lo que parece. Tú tampoco. Lo miré entonces. Y vi a un hombre que no supo defender lo que amaba. Vi el eco de lo que fuimos. Y la ausencia de lo que nunca pudo ser. Me marché sin despedirme. Algunas heridas no se cierran con disculpas. Y yo no había vuelto por cicatrices, sino por justicia. Capítulo 6. La lectura del testamento. El abogado era un hombre pálido, con la voz seca y los dedos manchados de tinta. Leyó sin emoción, como quien repite una sentencia ya sabida. La señora Sanglua deja como única heredera de la propiedad familiar y sus bienes personales a su nieta Mei Sang. El aire se congeló. Mi tía cerró los puños. Li Wei apretó la mandíbula. Jian me miró. Esta vez sin poder ocultar el asombro. Eso no puede ser, dijo Yulan. Ella nos abandonó. Fui expulsada, corregí. Como su hija antes que yo. El abogado carraspeó. Además, la señora Liua deja en custodia una caja fuerte con documentos personales, cartas y un diario, bajo la condición de que solo Mei-san podrá abrirla. Me levanté. No tenía que mirar atrás. Sabía que sus rostros eran máscaras resquebrajadas por la verdad. Mi abuela. Tal vez no me defendió en vida. Pero desde la muerte me había dado un arma. Y el derecho a volver. Capítulo 7. Rostros en la porcelana. La casa se transformó en campo de batalla. Una guerra sin sangre. Pero con veneno en cada taza de té. Y no sé qué te hizo creer que puedes quedarte, me dijo Li Wei una noche, parada en el umbral de mi antigua habitación. O tal vez el testamento. O la conciencia. Tú elige. Sus ojos, antes dulces, eran cuchillas cubiertas de perfume caro. La máscara perfecta de la hija ejemplar. La prometida ideal. Y Jian no te quiere, Mei. Nunca lo hizo. ¿Por eso te ofreciste tú? Pregunté. ¿Por compasión o por herencia? El silencio fue su confesión. Esta casa me pertenece ahora, dije. Y no pienso irme. Al menos, no hasta haber leído cada palabra que ella me dejó. Li Wei sonrió. Los muertos no pueden protegerte. Y no necesito protección. Solo memoria. Y ahora, tengo ambas. Capítulo 8. La carta. Abrí la caja en silencio. Temía romper el encanto. O la mentira. Dentro, una carta envuelta en tela. Y un diario encuadernado en cuero desgastado. La carta comenzaba así. Mei, sé que el silencio fue mi pecado más grande. No te protegí. No supe cómo. Pero esta verdad te pertenece. Hablaba de mi madre. De cómo fue repudiada por enamorarse de un hombre pobre. De cómo Yulan la acusó de traer desgracia. Y de cómo, cuando mi madre quedó embarazada de mí, todos la obligaron a huir. La familia nunca fue hogar para tu madre. Y tampoco lo fue para ti. Pero tú eres la flor que sobrevivió al invierno. Y yo, al menos ahora, puedo ayudarte a florecer. Me temblaban las manos. No por tristeza. Sino por algo más antiguo. Más crudo. Justicia. Capítulo 9. El reflejo y la decisión. Me miré al espejo esa noche. Y no vi a la niña rota. Ni a la hija perdida. Vi a una mujer. Con cicatrices, sí. Pero de pie. Y con fuego en los ojos. El precio de volver, no fue el dolor. Fue el deber de recordar. Mañana leería el diario. Mañana empezaría a levantar la casa, no como símbolo de familia. Sino como fortaleza. Volví para entender. Pero también para reclamar. Lo que era mío.
Mi historia. Mi voz. Capítulo 10. El diario. Las primeras páginas olían a humedad y nostalgia. La caligrafía de mi abuela era firme, delicada, como si cada letra intentara sostener una memoria rota. Tu madre fue la última flor que cultivé con amor sincero. Leía cada palabra como quien bebe veneno sabiendo que es necesario para sanar. Me obligaron a callar. Yolan movía los hilos como siempre, sonrisa ante los hombres, cuchilló en la sombra. Cuando tu madre decidió amar sin permiso, fue ella quien la denunció ante tu abuelo. Fue ella quien entregó la dirección del joven, sabiendo que lo harían desaparecer. Tragué saliva. Mi pecho ardía. No fue la pobreza lo que tu madre pagó con lágrimas, May. Fue la osadía de elegir. De amar. De escapar. Mi madre no huyó. La expulsaron. La desterraron con palabras vestidas de moral. Y el silencio fue el verdadero castigo. Yo la dejé ir. Fui cobarde. Temía perder todo lo que el apellido San me daba. Pero tú, May, eres mi redención tardía. La flor que no pude salvar. Capítulo 11. Lo que Jian no dijo. Volví a ver a Jian. No lo busqué. Nos encontramos en el mismo café donde solíamos soñar con ciudades lejanas y escapatorias imposibles. Nada había cambiado, salvo nosotros. ¿Por qué no dijiste nada cuando me fui? Pregunté, sin rodeos. El hombre frente a mí bajó la mirada. Me dijeron que te habías ido por vergüenza. Que te habías acostado con un hombre casado. Que no querías cargar con tu madre. No sabía qué creer. Y así fue más fácil creer en mi culpa que en tu deber. Tenía 18 años, May. Y ahora tienes 30. ¿Cuál es tu excusa hoy? Guardó silencio. El mismo que usó para matarme en mi ausencia. Li Wei te dijo esas mentiras, ¿verdad? Insistí. Ella y tu tía. Dicen las cosas con tanta convicción. Yo no quería meterme. Reí. No de humor. De resignación. La verdad no necesita defensores cuando ya estamos condenadas. Capítulo 12. Las sombras del pasado. El diario hablaba de otras cosas. Negocios ocultos. Herencias manipuladas. Favores comprados con sumisión. Yolan había sido la mano oculta tras muchas decisiones de mi abuelo. Mientras la familia me señalaba como la vergüenza, ella vendía acciones, manipulaba documentos, y usaba a su propia hija como peón. Li Wei nunca supo que su compromiso con Jian era una transacción. Un modo de alinear el apellido de los San con el linaje de los Wu. Y Jian. Nunca fue el príncipe que creí. Fue el trofeo. El adorno de una casa que se caía por dentro. A veces, para sobrevivir en esta familia, hay que aprender a asesinar sin tocar. A matar la reputación, la esperanza, el futuro. Lo hicieron con tu madre. Quisieron hacerlo contigo. Pero no me mataron. Solo me sembraron. Y ahora florecía con espinas. Capítulo 13. La habitación sellada. Al fondo del pasillo, detrás del biombo lacado en negro, estaba la habitación que fue de mi madre. Siempre había estado cerrada. Mi abuela la mantuvo intacta. Como un mausoleo. Empujé la puerta. Un olor tenue a jazmín reseco me envolvió. Sobre el tocador, una fotografía en blanco y negro. Mi madre abrazando a un hombre. Joven. Sonriente. Pobre. Detrás, escrito a mano. Tian y yo. Nuestro único día de libertad. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre fue feliz. Aunque fuera por un instante. Aunque el precio fuera su vida. Me senté en la cama, acariciando la tela raída de la colcha. Quise llorar. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Las lágrimas ya no eran un alivio. Eran testigos. Y yo no era una víctima. Era la memoria viva. Capítulo 14. La traición. Esa noche enfrenté a mi tía. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando me echaste?
Ella bebía té, impasible. Como si mi voz fuera viento. Dije muchas cosas. Era un momento difícil. Dijiste que me parecía a mi madre. Y que eso era una maldición. Porque lo era. Sus ojos no temblaban. No conocía el arrepentimiento. Que ella murió por tu culpa, le dije. Tú la traicionaste. Tú la vendiste. Jolan dejó la taza sobre la mesa. Con cuidado. Como si cada movimiento contara. Tu madre se dejó arrastrar por un hombre sin nombre. No tenía sentido del deber. Deshonró al apellido. No. Lo limpió con su ausencia. Y me fui. Dejándola sola con su infierno perfectamente ordenado. Capítulo 15. El fin del exilio. Al cerrar el diario esa noche, sentí que una parte de mí volvía a respirar. El exilio no siempre es geográfico. A veces te destierran del amor, de la verdad, de la historia. Pero yo había vuelto. Y la historia ahora tenía mi voz. El silencio ya no era refugio. Era herramienta. Y cada palabra que no dije estaba cargada como un puñal. Pronto, comenzaría a hablar. Con gestos. Con herencias. Con decisiones que romperían la fachada perfecta de los Sang. Había leído todos los secretos. Ahora era mi turno de escribir justicia. Capítulo 16. Las flores que no perdonan. Comencé por cambiar las flores del altar. Quité las orquídeas blancas que mi tía había mandado traer de Singapur. Coloqué peonías marchitas, las favoritas de mi abuela. ¿Por qué esas?, preguntó Li Wei, molesta. Porque no todo lo hermoso está vivo, respondí. A veces, lo que ya murió tiene más verdad. Y sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue un espejo. Ella no supo qué decir. Era la primera vez que me veía sin miedo. Capítulo 17. La lectura del testamento. El notario tenía una voz neutra, como si las palabras fueran objetos que no le pertenecían. Pero cada frase era una bomba. A mi nieta Mei Sang, lego la residencia familiar en su totalidad. Mi deseo es que ella conserve este lugar como refugio, o lo queme si así lo decide. Ya no me pertenece. A mi hija Yulan, nada. Su legado es el que construyó con sus propias decisiones. A Li Wei, una caja de porcelana rota. Como advertencia. Y a Jiangwu, la recomendación de no repetir errores que ya no le pertenecen. Silencio. Tan espeso que podía morderse. Mi tía palideció. Li Wei se puso de pie. Qian cerró los ojos. Yo no dije nada. Las palabras ya habían hablado por mí. Capítulo 18. Conversaciones de porcelana. ¿Te crees mejor que nosotras ahora? Li Wei irrumpió en mi habitación esa noche. Vestía de negro. No por luto. Por orgullo herido. No. Solo soy alguien que decidió no fingir más. Ella me lanzó la caja rota que su abuela le dejó. ¿Qué significa esto? Tomé los fragmentos entre mis manos. Eran afilados. Que herencias rotas construyen almas peligrosas. Li Wei me miró como si no me reconociera. ¿Siempre fuiste así de cruel? No. Me hicieron así. Con cada mentira. Con cada silencio. Con cada amor que me arrancaron. La dejé sola con sus pedazos. Era justo. Yo llevé los míos por años. Capítulo 19. Qian. Él vino una noche. Bajo la lluvia, como si la culpa tuviera forma líquida. Lo siento. Llegas tarde, le dije. Y no quería que terminara así. No terminó. Apenas comienza. ¿Qué vas a hacer? Lo que ustedes nunca se atrevieron, no esconderme. Nos miramos largo. Había algo roto en sus ojos. Pero no era mi trabajo repararlo. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Pregunté. Sí. Entonces debiste hablar cuando me callaron. Lo dejé ahí. Mojado.
Solo. Como yo estuve años atrás. Capítulo 20. El jardín. Mandé podar los bonsáis. Mi abuela los mantenía pequeños por tradición. Yo los dejé crecer. Estás destruyendo el equilibrio, me dijo Yulan. Estoy devolviéndole su libertad. Ella frunció los labios. Te crees fuerte ahora porque heredaste una casa. Pero sigues siendo una niña rota. Tal vez. Pero ahora soy una niña rota con llave. Le mostré el testamento firmado. Tú no me quitaste nada. Solo retrasaste lo inevitable. Esta casa es mía. Y la historia también. Ella se fue sin responder. Los muros escucharon. Y esta vez, no guardaron silencio. Capítulo 21. La herencia real. No era el dinero. No era la casa. Era la posibilidad. La libertad de volver sin pedir permiso. Comencé a restaurar la biblioteca. Pinté los pasillos. Quemé las sábanas viejas. Escribí con tinta nueva sobre papel viejo. Cada acción era una frase. Cada decisión, una oración contra el olvido. El pasado no podía cambiarse. Pero sí podía resignificarse. Y esa, entendí, era la forma más cruel y hermosa de venganza. Tomar todo lo que quisieron usar para destruirme. Y convertirlo en mi poder. Capítulo 22. Llaves. El primer día que dormí sola en la casa, llovió. No como castigo. Como bendición. Desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Y por primera vez, no me sentí extranjera en mi propia historia. Me puse de pie. Fui al cajón más antiguo del escritorio. Y ahí estaban. Las llaves oxidadas que mi abuela nunca me entregó en vida. Las tomé entre los dedos. Frías. Pesadas. Reales. Ahora sí, susurré. No lo dije con orgullo. Lo dije con verdad. Capítulo 23. El espejo de la cocina. Los espejos mienten si no los sabes mirar. El de la cocina estaba manchado. Como mi memoria. Como la voz de mi madre cada vez que me decía, no les creas. No eres tú la que está rota. Me miré largamente. Ya no era la niña que lloraba detrás del ropero. Ni la que se escondía en la música para no escuchar los gritos. Era Mei Sang. Completa en su sombra. Inquebrantable en su cicatriz. Y entonces, lo supe. No había vuelto para perdonar. Había vuelto para ocupar mi nombre. Capítulo 24. Qian. Volvió. Siempre vuelven cuando dejas de necesitarles. Traía una carta en la mano. Y flores. De las equivocadas. El Yi-Wei terminó conmigo. No me sorprende, respondí. He pensado mucho. Sobre ti. Sobre todo. Yo también pensé mucho. Y ya no quiero volver a lo que una vez me rompió. Él se sentó. Como si el suelo doliera menos que la respuesta. ¿Y si empezamos de nuevo? ¿Desde dónde? ¿Desde la mentira o desde la traición? Me miró en silencio. Te amé, Mei. Entonces debiste luchar por mí cuando aún creía en ti. Se fue sin que tuviera que pedirlo. La puerta sonó como un adiós sin palabras. Capítulo 25. Lo que se queda. La casa ya no pesaba. Había vacío, sí. Pero no dolor. Un eco limpio. Como cuando se canta en una habitación recién pintada. Empecé a llenar los estantes con mis libros. Colgué fotos que nunca antes había mostrado. Mi madre sonriendo. Yo, con barro en la cara. Una postal sin remitente. Limpié las cortinas. Abrí ventanas. Y en la cocina, preparé sopa de jengibre. Porque a veces, empezar es solo eso. Comer caliente, con las manos limpias y la espalda recta. Capítulo 26. La carta que no respondí. Qian escribió de nuevo. Sé que fallé. Pero sigo sintiendo.
Guardé la carta sin leerla por segunda vez. No porque no me importara, sino porque mi tiempo ya no le pertenecía. No respondí. El silencio también es un idioma. Uno que aprendí a hablar con dignidad. Capítulo 27. La voz de mi madre. Soñé con ella esa noche. Estaba en el jardín, vestida de blanco. Peinaba mi cabello como cuando era niña. ¿Ya encontraste tu lugar? Y me preguntó. No. Pero dejé de buscarlo en otras manos. Ella sonrió. Tenía la sonrisa que solo recordaba entre lágrimas. Entonces ya estás en casa. Me desperté llorando. Pero no de tristeza. Era algo distinto. Una dulzura que arañaba. Un dolor suave. Como cuando una herida por fin cierra. Capítulo 28. El vestido de lino. Lo encontré al fondo del armario. El vestido blanco de lino que mi madre guardaba con tanto cuidado. Aquel que nunca usó, porque la ocasión nunca fue suficientemente suya. Lo tomé como si tocara un altar. Lo lavé. Lo planché. Y me lo puse para caminar por la ciudad que un día me expulsó. No para exhibirme. Para reclamar el aire como mío. Cada paso fue una palabra no dicha. Cada esquina, un eco vencido. Caminé hasta el lago. Y por primera vez, no esperé a nadie. Capítulo 29. Carta a la niña que fui. Querida May de 8 años. Te dejaron sola. Pero sobreviviste. Con libros. Con silencios. Con fuego escondido bajo la lengua. No eras frágil. Solo no te creían. Hoy te escribo para decirte que sí importas. Que tu dolor no fue imaginación. Y que lo que ellos llamaron debilidad era tu forma de resistir. Yo soy tú, con la voz intacta. Y ya no me avergüenzo de quererte. Con todo mi amor. May. Capítulo 30. La ceremonia invisible. No hubo misa. Ni incienso. Ni discursos falsos. La despedida la hice sola, en el jardín. Bajo el cerezo marchito. Enterré el diario de mi abuela. El de mi madre. Y una foto mía de niña. Aquí empieza lo que nadie podrá quitarme, dije. No lloré. No era tristeza. Era consagración. Mi duelo no era por lo perdido, sino por lo que por fin había soltado. Capítulo 31. El precio de volver. Volver costó más que el billete de tren. Costó enfrentarme al eco de una casa rota. A la cobardía de Jean. A las miradas que me querían invisible. Pero también me dio algo. Una verdad de hueso. Que la voz más difícil de recuperar es la propia. Y que hay regresos que no son para quedarse. Sino para terminar de irse, pero de pie. Capítulo 32. Epílogo. Hoy la casa es mía. Pero más que eso, yo soy mía. Nadie más escribe mi historia. Nadie más nombra mis cicatrices. He dejado de ser la heredera del silencio. Ahora soy la autora del final. Y aunque el pasado respire entre los muros, mi presente camina con pasos firmes. Sin permiso. Sin miedo. Sin necesidad de testigos. Porque al final, lo entendí. El precio de volver. No fue la rabia. Ni la soledad. Ni el desengaño. El verdadero precio fue tener que romperme. Para recordar que ya era entera.